Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este mini curso en el que vamos a crear una aplicación con React.js y la vamos a integrar con Firebase. Mi nombre es Carlos Azaustre y soy desarrollador web desde hace más de 6 años. En los últimos años me he dedicado más a la parte frontend de las aplicaciones web y concretamente trabajando con tecnologías JavaScript como Angular, React, Node.js, etc. En este mini curso gratuito vamos a ver paso a paso y desde cero cómo crear una aplicación con React.js y utilizaremos como base de datos la que nos provee la plataforma de Firebase. Además, aprovecharemos Firebase para utilizar su servicio de storage para subir archivos y el servicio de autenticación para podernos loguear con un servicio como puede ser Google en nuestra aplicación. Entonces, sin más, vamos a empezar ya con nuestro desarrollo. Vamos a ir a una terminal y tenemos que tener instalado Node.js. Para comprobar si lo tenemos instalado, simplemente escribiendo node-v podemos ver qué versión tenemos instalada. Si no tienes Node instalado, te recomiendo que vayas a la página web nodejs.org y desde esta web puedes ver cuál es la última versión estable, que es la versión LTS, y en descargas puedes ver todos los instaladores dependiendo del sistema operativo que tengas. Para Windows, para Mac o para Linux tienes aquí los binarios o puedes, utilizando el gestor de paquetes que tenga tu distribución, instalarlo. Una vez tengas Node instalado, vamos a instalar un generador de aplicaciones que ha creado React, que nos va a ahorrar crear todo el directorio de carpetas, toda la estructura de directorios. Nos vamos a ahorrar configurar Webpack. Trae unos scripts por defecto el proyecto que generan todo el empaquetado final para producción, el transpilado de código de ECMAScript 6 a ECMAScript 5 o a la versión que entiendan los navegadores actualmente. También incluye una parte de testing y de linter, entonces nos va a ahorrar mucho trabajo previo para podernos enfocar en el desarrollo de la app, que es lo que nos interesa. Entonces este proyecto se llama Create React App y lo vamos a instalar con npm, escribiendo en la consola npm install -g para que se instale de forma global y poderlo llamar desde cualquier carpeta en la que nos encontremos. Create React App. Esto llevará un tiempo y cuando esté instalado podemos proceder a crear nuestra aplicación utilizando el comando. Entonces, desde la carpeta en la que nos situemos, por ejemplo, yo estoy en una carpeta llamada tutoriales, voy a llamar a la función create react app y seguido le voy a indicar un nombre de nuestro proyecto. Entonces, a este proyecto, como va a ser parecido a un Instagram, le voy a llamar pseudogram y creamos ahí nuestro proyecto. Esto va a llevar también un tiempo porque va a instalar todos los paquetes que tiene el generador, los React Scripts, que son una librería que ha creado React para este proyecto en concreto, que como digo, incluye pues todas las funcionalidades que tiene Webpack, que tiene Babel para transpilar, etc. Y eso lo hace él por defecto, no hace falta a nosotros que nos encarguemos de nada. Entonces va a instalar todas las dependencias, va a crear los archivos y directorios y cuando finalice podemos empezar a trabajar. No más. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en nuestra carpeta pseudogram y desde aquí ejecutar npm start. Esto lo que va a hacer es empezar el servidor de desarrollo y como podéis ver esta es la aplicación de ejemplo que nos ha creado. La voy a poner aquí hacia un lado para ver lo que vamos haciendo. Y en esta otra parte tendré el código mientras lo vamos ejecutando. Y como veis, bueno, simplemente tiene un gráfico aquí girando, hecho por CSS, un título, y aquí dice que para comenzar que editemos el fichero src-app.js. Salvamos y recargamos. Entonces vamos a ver la estructura de carpetas, abriendo aquí nuestro editor de texto. En mi caso utilizo Atom, pero bueno, puedes utilizar el que más cómodo te resulte. Bien, aquí tengo el editor y vamos a explicar un poco qué carpetas tiene este proyecto. Entonces, bueno, tiene el fichero lm, que en este caso viene todo el lm del proyecto Create React App. Entonces eso no tenemos que hacerle caso por ahora. El package.json incluye, como es una aplicación de Node.js, pues incluye lo que viene a ser como el manifiesto de la aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos el nombre, la versión, privado true significa que si esto lo subimos a npm, pues no se publicaría, pero bueno, esto es para cuando creamos unas librerías o estamos creando módulos aparte.
Aquí tenemos unas dependencias de desarrollo, que es React Script, como he comentado, ahí dentro está incluido Webpack, Babel, los linter, el testing, etcétera. Todo está ahí y eso no nos tenemos que preocupar de ello. En dependencias tenemos la librería de React, que es la que vamos a emplear, por supuesto, y React DOM porque estamos utilizando React para el navegador, entonces necesitamos React DOM para renderizarlo, ya que React puede funcionar también en el servidor si queremos. Y por último los scripts que ya hemos visto antes que ejecuta cada uno, ¿no? Entonces start llama React Script start, etcétera. Esto no nos tenemos que preocupar por ahora. Luego tenemos el fichero gitignore que nos va a permitir pues no subir las dependencias y pues todos los ficheros generados al repositorio si utilizamos. Y por último, bueno, está la carpeta Node Modules donde están todas las dependencias que hemos instalado. Aquí se pueden ver todas. Esta carpeta, por supuesto, en la que no se sube al repositorio. En la carpeta public hay un index.html y un favicon. Favicon es esto que aparece aquí en el navegador. Y el index.html pues es un index, es un HTML muy sencillo. Simplemente tiene de título React App. Esto lo podemos cambiar y escribir aquí pseudogram. Y luego en el body pues tenemos un div con el ID root. Este div en concreto es el que vamos a utilizar con React DOM para incluir todos los componentes que generemos dentro de este div. Entonces la carpeta public ya la vamos a abandonar, esto no lo vamos a volver a tocar más. Y nos vamos a la carpeta src. Bueno, en la carpeta src tenemos un logo en formato vectorial, que es este de aquí, es el símbolo de React. Ahora veremos por qué está aquí esta imagen. Luego tenemos el fichero index.js, que es el punto de entrada de la aplicación. Y como veis, bueno, pues importa React de la librería React, por supuesto. Importa React DOM de React DOM. Importa app de este fichero, app.js. Y también, como estamos utilizando Webpack por debajo, tenemos la funcionalidad o la ventaja de poder incluir además ficheros CSS e imágenes. Entonces aquí estamos importando el fichero index.css, que bueno, pues simplemente incluye algunos estilos para el margen, el padding y la familia de fuentes. Y de esta manera luego ya Webpack se va a encargar de crear un fichero styles CSS final que incrustará en el HTML, pero eso, como digo, no nos tenemos que preocupar de ello porque ya lo hace React Scripts. Y entonces aquí tenemos que React DOM llama a su método render, le indicamos qué componente queremos renderizar, app, que es este de aquí, y el sitio en el HTML donde lo queremos incrustar. Entonces con document get element by ID seleccionamos el ID root y lo incrustamos en él. Entonces este componente app que ahora veremos se inserta en el HTML. Este componente es como un contenedor global de toda la aplicación y bueno, pues va a tener diferentes componentes dentro que vamos a ir viendo. Aquí tenemos el fichero app.js que, como veis, bueno, importa React, importa component, importa el logo. Como veis, está importando no un fichero JavaScript, sino un fichero SVG. Y al importarlo así como si fuera una variable, lo podemos luego implementar dentro. ¿Veis? Aquí tengo un imagen src y estoy implementando ahí, añadiendo ahí el logo como tal. Entonces no hace falta que nos estemos volviendo locos con las rutas, si son relativas, si son estáticas, etcétera, tenerlo subido en otro lado. No, podemos hacerlo así, de esta manera. Y luego, pues igual, importo el fichero app.css, que es el CSS de este componente en concreto. Bueno, este componente tiene aquí varias cosas que simplemente, bueno, pues es el color del header, es el texto de aquí, el texto de acá. Y luego, bueno, tiene aquí una animación con keyframes de CSS que es para que rote este fichero SVG. Y por último, bueno, pues tiene un fichero app.test.js en el que, bueno, pues está realizando un pequeño test en el que indica que se ha renderizado sin romperse, ¿no? Ha creado aquí al div ha creado un componente div y ha renderizado el app en ese div y si no ha dado error es que está todo bien. Si ejecutamos npm run test lo veríamos. Entonces, bueno, vamos al app.js, que es el componente central de nuestra aplicación y donde vamos a ir incluyendo el resto de cosas.
Bueno, aquí se mezcla un poco lo que es React con lo que es JavaScript, y si estás empezando con React, posiblemente pues a lo mejor te confunda un poco algunas sintaxis que ves y crees que son de React, pero realmente es sintaxis de JavaScript, en concreto la nueva versión ECMAScript 6, o también llamada ECMAScript 2015, aunque bueno, cada año están añadiendo nuevas funcionalidades a esa versión, entonces puedes encontrar ECMAScript 2016 y ECMAScript 2017, dependiendo de pues las funcionalidades que estén añadiendo. Entonces, bueno, aquí podemos ver esta sintaxis de import, es la nueva forma que tiene JavaScript de importar módulos. Si estás trabajando con Node.js, pues sabrás que existe la palabra require y con ella podíamos requerir módulos. Y eso lo podíamos utilizar en el frontend también si utilizamos Browserify, por ejemplo, para componer nuestra aplicación. Entonces el estándar ahora es import, pero no lo soportan todos los navegadores. Entonces, bueno, hay que seguir utilizando Babel para que haga ahí pues la transformación para que el navegador entienda que estamos intentando aquí cargar módulos. Luego aquí tenemos bueno, antes de eso tenemos aquí, veis que Component está entre llaves. Esto se llama Object Destructuring, es decir, estructura un objeto, y podemos tomar simplemente pues objetos o variables dentro de ese objeto sin necesidad de importar el objeto entero. Si nosotros esto lo quitásemos y solo importásemos React como tal, pues aquí donde dice extends component tendríamos que poner react.component. Pero bueno, haciendo el destructuring nos ahorramos ese paso y bueno, queda de una forma un poco más limpia. Esta sintaxis que ves aquí es una nueva forma que tiene JavaScript de generar clases, porque en JavaScript pues no había clases como tal, eran funciones que actuaban en cierta manera como clases, pero no tenía esta sintaxis. Y ahora, bueno, pues lo podemos tener definido de esta manera. Indicamos que los componentes de React son clases con el nombre que nosotros queramos añadirle y heredan de la clase padre component para, bueno, pues tener acceso a los métodos render y otros métodos que veremos más adelante. Por último, bueno, pues para poderla utilizar, por ejemplo, aquí en el index.js que estamos importando app de app, para poder hacer este import, lo que tenemos que hacer es exportarlo. Entonces, con export default app, lo que hacemos es que este fichero lo que exporta es esta clase en este momento que se llama app. Este método render de React que hace pues lo que, como su propio nombre indica, renderizar el HTML del componente. Entonces, esta función devuelve una sintaxis que parece HTML, pero no lo es JSX. Es un lenguaje que ha definido React para poder escribir, para poder crear componentes de una forma que sea legible para nosotros. Porque todo esto que ves aquí, aunque ponga div, imagen, h2, etcétera, no estamos creando ese HTML, estamos escribiendo HTML dentro de JavaScript, ¿no? Esto realmente lo que es como si nosotros estuviéramos poniendo aquí react.create element div, y bueno, si tenía clases pues se pone con llaves, entonces sería class name app, y si tiene más cosas dentro, pues se añadiría aquí. Entonces, este div en concreto tiene otro div dentro. Entonces tendríamos que poner aquí react.create element, otro div, con la clase appheader. Y bueno, este a su vez, también como podéis ver, tiene una imagen. Entonces tendríamos que hacer react.create element, img, etcétera. Como veis, aquí simplemente tenemos dos div, una imagen, un h2, y ya veis cómo se está creciendo el código que estamos escribiendo. Entonces, es mucho trabajo de escribir esto. Y además no es legible, tú lo ves así ahora y realmente pues no sabes muy bien la estructura, la maquetación que va a tener ese componente, ¿no? Entonces React ha creado JSX para escribirlo de la manera que tenemos aquí abajo.
Como veis, es un div de la clase app, etc. Y entonces, bueno, pues de una primera mirada lo vemos realmente lo que es. Luego, Riad se encarga de pasar eso a lo que acabamos de escribir, Riad create element, etc., al JavaScript. Y por último, pues ya lo vemos luego en el navegador. Porque Riad utiliza un Virtual DOM para poder realizar modificaciones y acceder a los elementos del DOM más rápidamente. De esa manera, Riad bueno, pues es una de las características que tiene, ¿no? Que es muy rápido a la hora de renderizar datos. Y bueno, como cosas a destacar, siempre que se devuelva un JSX tiene que estar englobado dentro de un solo componente. Como veis, aquí tengo un div de la clase app y es el que se está mandando. No estamos mandando dos divs anidados como hermanos, ¿no? Es un div padre y dentro de ese div pues ya hay este otro div, hay esta p, etcétera. Y también, como esto es JavaScript, que no es HTML, no podemos utilizar class, porque class es este class que tenemos aquí, es una palabra reservada de JavaScript. Entonces, para que no entre en conflicto, las clases de CSS se les llama class name, simplemente. Y bueno, luego más adelante veremos que este JSX y este Virtual DOM que tiene Riad nos proporciona eventos sintéticos para que detecte cuando hagamos clic en un elemento, un over, etcétera. Diferentes eventos que si estuviéramos haciéndolo con JavaScript normal tendríamos que tener en cuenta la compatibilidad entre navegadores, etcétera. Pero bueno, JSX y el Virtual DOM se encargan de ello y nos ahorran mucho trabajo. Entonces, bueno, para que veáis cómo funciona el live reload, si yo aquí, donde pone welcome to Riad, ponemos pseudogram y salvamos, sin yo recargar, el navegador se recarga automáticamente y aparecen los cambios. Entonces esto nos va a permitir ser bastante ágiles a la hora de escribir el código y ver los cambios en la pantalla. Entonces hasta aquí la primera clase de este mini curso de Riad con Firebase. Y en el próximo vídeo, que te llegará mañana, lo que vamos a ver es cómo crear un proyecto con Firebase, utilizando pues la consola de la plataforma, ver cómo integrarlo dentro de esta aplicación de Riad y añadir unos métodos de autenticación. Nos vamos a autenticar con un servicio de Google. Podemos hacerlo con Twitter, con Facebook, con GitHub y con Google. Entonces, en este caso, vamos a utilizar Google para ahorrarnos trabajo extra. Te animo a que en los comentarios de abajo de este vídeo, pues añadas tus impresiones y me digas qué te ha parecido. Y nada, nos vemos mañana. Hasta luego.